Cordial saludo, mi nombre es Mónica Patricia Rueda Urrego, estudiante del programa de Derecho del curso de Oralidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y la presente es el desarrollo de la fase número 4 del curso de Oralidad. El título de esta ponencia es el impacto de la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia. A manera de introducción, desde el establecimiento de la Constitución Política de 1991 y la conformación del Estado Social de Derecho, Colombia se ha comprometido con el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Reconocimiento, protección y defensa de esos derechos, no solo como un pueblo minoritario, sino como sujetos de derechos individuales y colectivos, al igual que las demás personas de nuestra sociedad. También en el ordenamiento jurídico ha venido incluyendo tratados como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la ONU relacionada con los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, esta serie de aplicaciones de normativas jurídicas en la práctica todavía siguen siendo muy limitadas, ya que estas comunidades siguen presentando vulneraciones que afectan todo su desarrollo integral. Y para ello se ven entonces incluidas organizaciones como la UNIC, que busca siempre el reconocimiento, el fortalecimiento, la protección de esas comunidades indígenas en nuestro territorio colombiano. También es muy importante entonces analizar cómo desde el campo del derecho y cómo todas estas vulneraciones afectan tanto el desarrollo económico, social y cultural de estas comunidades indígenas, y cómo el derecho puede ayudar a preservar y a proteger todos esos derechos que en algún momento vienen siendo vulnerados. Desde el contexto normativo y antecedentes históricos podemos ver que las comunidades indígenas han sido víctimas de conflictos armados, desplazamientos forzados, una violencia estructural que afectan gravemente, como son el desarrollo de la vida, el acceso al territorio ancestral y su autonomía. Asimismo, enfrentan vulneraciones relacionadas con áreas esenciales como son la salud, como son la educación y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. El artículo séptimo de la Constitución Política, por ejemplo, establece y reconoce una diversidad étnica y cultural para las comunidades indígenas. El artículo 63 de la misma Constitución Política declara las tierras de los grupos indígenas como inalienables, y el 72 establece que el Estado debe velar por la protección del patrimonio cultural. No obstante, dichos derechos con frecuencia vienen siendo comprometidos por intereses de externos particulares, compañías particulares o inclusive también en ocasiones del mismo Estado. La Comisión para el Establecimiento de la Verdad en el año 2022 aborda a profundidad qué violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas se pueden estar presentando. Entre esos hallazgos se puede identificar que han sido víctimas de conflictos armados mediante desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones también, violencia sexual, estos perpetrados por grupos armados ilegales y en algunos casos también en complicidad con personas cómplices, agentes del Estado igualmente. También destaca el despojo de las tierras, la estigmatización y la discriminación, violencia contra los líderes indígenas. Señala la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la necesidad de un reconocimiento de dichas violaciones sufridas y también la implementación de medidas para que estas puedan ser efectivas en cuanto a reparación y que no haya repetición de esas vulneraciones a los derechos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos y los retos desde la perspectiva nacional y la perspectiva internacional? Desde la internacional, la Organización Internacional del Trabajo manifiesta que aún existen unas vulneraciones de una manera que se están afectando de una manera muy crítica a las comunidades indígenas, como viene siendo la explotación laboral, la discriminación y la falta de acceso a los servicios básicos. Resalta que se debe cumplir el convenio 169 de la OIT, en el que garantiza el derecho de estas comunidades a la consulta previa, libre e informada cuando hayan proyectos que afecten sus tierras y sus modos de vivir.
Desde la perspectiva nacional existen una serie de avances, ya que la Constitución Política de 1991 lo que ha permitido es incorporar esos derechos fundamentales de las comunidades indígenas, y en su ordenamiento jurídico también ha incluido tratados y convenios internacionales. Sin embargo, siguen estando muchos retos, como son la violencia, los desplazamientos forzados, ya que los conflictos que existen entre diferentes grupos armados han desencadenado violencia contra los líderes, contra muchos grupos indígenas, la falta de acceso a los servicios de salud por la ineficiente estructura, la pérdida de la identidad cultural, ya que existe mucha influencia externa que impide la preservación de las prácticas culturales y religiosas, y también el conflicto con las empresas privadas, empresas que explotan los recursos en los territorios indígenas, que le afectan la sostenibilidad al mismo territorio indígena. Para abordar este tipo de problemáticas es muy importante que se implemente un enfoque integral con la colaboración entre el Estado, entre la sociedad civil, las comunidades indígenas y las ONGs, que busquen mitigar siempre la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. Como recomendaciones podemos implementar en que aquellos proyectos que puedan afectar los territorios, que se garantice la participación directa de la comunidad indígena en el proceso de consulta previa, libre e informada, también la implementación de políticas que aseguren el acceso equitativo de los servicios básicos de salud, de educación, crear iniciativas que promuevan siempre las prácticas religiosas y culturales para preservar esa misma cultura entre ellos, y fomentar colaboraciones entre las ONGs, entre el Estado, entre comunidades indígenas, para poder defender los derechos humanos, capacitando y empoderando igualmente a la comunidad indígena. Ya para concluir, la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas es fundamental para la construcción de una sociedad justa, equitativa y respetuosa por la diversidad étnica. Esto nos permitirá avanzar hacia un Estado verdaderamente comprometido con el carácter del Estado social de derecho.